Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir a este acto en el que estoy yo mucho más interesada que nadie porque he reunido a tres mujeres muy excepcionales. Cuando me hablaron de hacer una conmemoración del 8 de marzo, que es lo que estamos reunidas por ese motivo hoy aquí, me dijeron que eligiera tres mujeres que me interesasen mucho. Entonces me puse a pensar y quise pues una mujer policía, que me parece muy interesante, que son pioneras en mundos difíciles. A Krista la conocí en una ocasión, ahora os presento con más protocolo, pero a Krista la conocí en una ocasión, en una reunión de mujeres, y me sorprendió el relato que hizo de su vida y cómo contó cómo había llegado a España, es norteamericana, cómo había llegado a España, cómo se había abierto camino hasta llegar donde está, que es un sitio bastante alto. Y Alejandra, que es una periodista excelente, pues se ha metido en situaciones de grandes peligros. Luego presentaré de una manera más protocolaria. Simplemente quería decir que yo quería hablar de las pioneras y a las que les debemos tanto, todas las que estamos aquí, que fueron las primeras mujeres que celebraron aquel primer 8 de marzo, el Día de la Mujer, al que luego se le añadió el título de Mujer Trabajadora. Se organizó en Nueva York. Fueron las mujeres socialistas las que decidieron plantear ese día para apoyar a las mujeres trabajadoras del textil, que en aquella época, en 1909, 1908, no tenían ninguna condición digna de trabajo, tenían unas condiciones penosas. Se reunieron en esa ocasión 15.000 mujeres, que son mujeres, marcharon por la ciudad de Nueva York exigiendo pues lo que seguimos exigiendo en este momento: reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derecho al voto. Poco después, las mujeres socialistas en Copenhague reiteraron la petición, las mismas peticiones de siempre, ¿no? Y fue Clara Zetkin la que decidió proclamar ese Día de la Mujer Trabajadora como el 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, las cosas, a pesar de que seguimos haciendo las mismas peticiones, están bastante peor que ahora, como es natural, y avanzaban poco. Se avanzó un poquito más después de la gran tragedia que sucedió en una fábrica de camisas de Nueva York en el 25 de marzo de 1911. Fue el desastre industrial más mortífero de la historia de la ciudad. En aquella ocasión hubo un accidente, no se sabe exactamente si fue por un pitillo, una colilla, o si hubo un cortocircuito. El caso es que las costureras que estaban allí encerradas, exigiendo también en una manifestación, en un encierro, exigiendo lo mismo de siempre: mejores condiciones de trabajo, un horario digno, etcétera, etcétera, murieron quemadas en aquel lugar. 123 mujeres murieron, algunos hombres también, 23 hombres me parece, y la mayoría de las víctimas eran casi todas jóvenes inmigrantes. La más joven tenía 14 años, la mayor 40 y tantos, y murieron porque en el edificio no las dejaron salir, porque cuando había manifestaciones o encierros o huelga, los patronos decidían que se quedasen allí encerradas, y murieron achicharradas porque no dejaron abrir las puertas de emergencia, ¿no? En fin, a partir de aquella tragedia, pues se abrió un poquito más se abrieron un poquito más a las peticiones laborales, y fue un detonante importante para avanzar. Y entonces se celebró a continuación otro día, el primer Día de la Mujer Trabajadora como tal, en varios países de Europa, en Alemania, en Dinamarca, en Suiza, en Austria, y participaron con mítines, con tal, y asistieron, creo que fueron millones, eran más de 1 millón de personas, más de 1 millón de mujeres participaron en aquellos actos. Bueno, pues quería rendir este pequeño homenaje a las que fueron realmente las pioneras, porque yo creo que gracias a ella estamos todas las mujeres trabajadoras aquí disfrutando de un trabajo satisfactorio, remunerado, con derechos. Y concretamente en mi caso, yo, que soy una persona moderada, agradezco a las trabajadoras radicales, a las feministas radicales, a todas las que fueron pioneras para abrir este mundo, para que otras podamos disfrutar de ciertos avances gracias a que ellas se dejaron la vida en el empeño, ¿no?
ojalá nuestras hijas y nuestras nietas tengan la suerte de trabajar ahora que está el mundo mucho más difícil, como yo o como nosotras lo hemos hecho, y que hemos tenido la suerte de tener trabajos satisfactorios, que a todas nos gustan y que nos hemos abierto camino en un mundo que era complicado. Bueno, pues quería empezar por Krista Wallowchik. Está mal dicho, pero no. Está perfectamente dicho. Gracias. Que hoy es presidenta de Talengo Internacional, que es una firma global de una consultoría de liderazgo. Ella nos va a contar todo con mucho más precisión. No voy a contar el currículum vitae porque tiene muchísimos cargos, muchos premios, da conferencias sobre liderazgo internacional en todo el mundo. Es decir, sabe muchísimo de este asunto. Es estadounidense, lleva 30 años o más de 30 en España. Y a mí me encantaría que contase cómo se abrió camino en España. Ahora, cuando estábamos tomando un café en el bar, se ha lanzado a contar. Digo, no, espera, porque me gustaría que todos hubieran oído la conversación que hemos tenido a las 4, que era apasionante oírles hablar, concretamente a ellas tres, de cómo habían empezado en sus respectivas profesiones. Entonces, Krista, por favor, preséntate, di los cargos internacionales que tienes, que yo no quiero pronunciarlos mal, y dime si ha sido muy difícil abrirte paso en España, siendo norteamericana, habiendo llegado en un momento conflictivo donde todavía existía una dictadura. ¿Cómo has llegado a ser lo que eres en este momento? Bueno. Gracias, Natibel. Y es un placer estar aquí y espero que tengamos la oportunidad no solamente de escuchar a estas mujeres estupendas, sino también escuchar experiencias de las que estáis allí y de los poquitos que estáis aquí. Si os sentís en minoría, bienvenido a nuestro mundo. La verdad, ha sido difícil abrir camino en España, todo lo contrario. Agradezco mucho a este país las oportunidades que he tenido. También es verdad que yo creo que ha ayudado un montón no ser de aquí. Con lo cual he podido jugar varias cartas a lo largo de mi vida. Como no soy de aquí, eso me decía siempre mi suegra cuando hacía las cosas que no le gustaba. Bueno, ya sabes, es extranjera. O cuando estaba empezando en el mundo de la educación, también es verdad, ya sabes, es que es extranjera. Con lo cual yo he jugado el papel de ser extranjera, de no ser de por aquí y por tanto, pues las mismas reglas, no sé si tenía que haberlas observado, pero la verdad es que yo decía, creo mi mundo. Y España ha sido muy generoso conmigo. La verdad es que mucho de lo que he podido hacer es gracias a un país que ha sido muy abierto y efectivamente llegué en el final de la dictadura. Tuve la oportunidad de conocer gente maravillosa que me acogieron de todos los colores, de todos los pensamientos y todas las procedencias. Y esa riqueza es lo que me hizo volver una vez, volver una segunda vez, volver una tercera vez y luego quedarme. Actualmente tengo el honor de presidir una compañía, Talengo, que se dedica a buscar altos directivos y miembros de consejos de administración para compañías en España, en Europa, en Asia, en América, y también a impulsar las carreras de las personas con potencial dentro de las grandes organizaciones. Es un lujo, porque cuando nosotros movemos una directiva, cuando movemos una consejera, cuando ayudamos a que se contrate un nuevo profesional, movemos el mundo. Porque pensadlo, yo me defino muchas veces como casamentera. Como casamentera, junto una novia con un novio, que son proyectos personales y proyectos de empresa. Y cuando esos caminos confluyen, pasan cosas maravillosas. Hoy he estado comiendo con alguien que actualmente es miembro de una de las grandes cotizadas en España y me dijo, Krista, hace 20 años tú eras la persona que me cambió de donde estuve yo y donde estoy ahora. Y me ha contado unas maravillas que le ha pasado. Así que el mundo de los headhunters, los cazatalentos, es un mundo que desde fuera puede parecer como una caja negra, como una chistera de la cual vamos sacando personas y nadie sabe muy bien cómo. Pero la verdad es que creamos talento. Somos parte del mercado que decidimos quién es talento. Como mujer, como fundadora de la compañía en España hace 20 años, y llevo más,
lo creé con lo que para mí era importante. Yo quería autonomía. Yo quería poder ser la mejor versión de mí misma posible. Yo quería tener una flexibilidad para compaginar una hija que entonces tenía 2 años, con un marido que sigue a mi lado, Dios sabe por qué, me ha dado mucho camino y mucha anchura de actuación. También quería rodearme de personas que le importaba el servicio y que podríamos pensar en los demás antes que a nosotros, y con mucha curiosidad, que no nos importaba equivocarnos. Y de hecho, la firma es una de las más creativas que existe. Estoy convencida porque dentro de este mundo de headhunters, que casi todos son hombres, estoy en el consejo del patronal de nuestra profesión a nivel mundial. En el consejo soy la única mujer. Ahora presido Europa. Somos 2 mujeres y hay 30 más que no lo son. Es decir, es un camino de hombres y lo ha sido siempre. Pues estoy convencida que atraemos talento, que tenemos una sensibilidad para compañías y como profesionales por la diversidad que tenemos. Tengo un problema con el titular. Esto de mujeres en mundo de hombres, yo creo que es mujeres y hombres en el mundo, que es como yo lo veo. Nadie me ha dicho nunca que había nada que no podía hacer. Me eduqué como protestante, me eduqué en los Estados Unidos y me eduqué con la bendición de unos padres que me decían, tú puedes ser lo que quieres ser. El castigo divino era que mi padre me dijo, pero sé lo mejor que puedas. Eso es muy puñetero, y eso hace que siempre quieres hacer más. Pero realmente el no ver las barreras, yo creo que es parte de lo que ha hecho que he podido ser la primera consejera en una cotizada en el Reino Unido, que he podido fundar una compañía hace 20 años, que me di cuenta hace poco, la primera gerente que había en el Big Four, en la firma de auditoría donde estuve yo antes, pero no me parecía raro, porque yo no veía las barreras, que muchas veces las ponemos nosotras. Así que podría contar muchas historias, pero como planteamiento vital y a lo que os podría animar a cuestionar las barreras que nos ponemos. No digo que no existen, existen. Hay problemas de la sociedad, trabajamos horas demasiado largas, no utilizamos la tecnología, gestionamos por el estar presente. Es curioso, mis socios les cuesta gestionar a los empleados si no les ven. Mis socias no tienen ningún problema, esperamos los resultados. Pero bueno, eso que es muy de España es un problema, igual que no tener una infraestructura de colegios que funciona hasta tarde, todas estas cosas que sabemos. También es verdad que las empresas en sí tienen culturas. Se me cayó el alma de los pies el otro día cuando mi hija me dijo, mi hija tiene 22 años, que una amiga suya, en la entrevista de selección de trabajo, le preguntaron si tenía novio. Y lo que es peor, luego recibió una carta en la cual alguien muy torpe escribió que no le admitían porque probablemente se iba a casar. ¿Bien? Eso todavía existe en estos momentos con universitarias en Madrid. No me puedo ni imaginar lo que pasa en una gran compañía, no me puedo imaginar lo que pasa también en la pequeña empresa. Pero sé que la mayoría de las barreras las podemos mirar de distintas maneras y muchas no existen. Así que... Luego entraremos en el debate, pero te quería decir 2 cosas. Una, que las barreras existen, lamentablemente, por supuesto, hombres y mujeres conjuntamente ya no existe esa rivalidad inicial del feminismo radical, pero te quería contar otra cosa, que me parece que fue ayer o antes de ayer, se clausuró en Santiago de Chile el encuentro de mujeres de Naciones Unidas y la presidenta Michelle Bachelet dijo algo así como seguimos en una situación difícil, no hay igualdad en ningún país del mundo, ni siquiera se refirió, Bachelet sabe de estas cosas porque presidió esa organización, y vamos a ver si en el año 2030 la conseguimos. O sea, que queda un largo camino todavía. Eso te quería decir, luego entramos en el debate. Primero voy a presentar brevemente a Alejandra Andrade. Yo la tengo una admiración tremenda como periodista. Se ha pasado parte de su carrera profesional dedicada a los reportajes de investigación. Hizo uno emblemático que fue el de las cárceles.
se metió en todas partes, es una mujer arriesgada. También hizo varias temporadas en Telemadrid y en Televisión Española y tal, hizo Encarcelados, que es magistral, pero ahora está en La Sexta haciendo un programa extraordinario que se llama En Tierra Hostil, que es como yo había propuesto que pusieran el hashtag para este encuentro, ¿no? En Tierra Hostil. Entonces, Alejandra, cuéntanos a todos cómo, tú sí que eres una pionera en Tierra Hostil. Bueno, ¿Cómo empezó lo de las cárceles o cómo han empezado? ¿Cómo te has arriesgado tanto en la profesión? Pues yo estuve 8 temporadas trabajando en Callejeros, seguramente que os acordéis, en 4, y ahí ya empecé un poco. Había hecho antes en el mundo televisión mucha investigación, empecé con las cámaras ocultas, con los programas estos al principio que se hacían, todos los de las Mises y todo esto, y bueno, me fui especializando poco a poco en el periodismo social. En Callejeros, no sé si os acordaréis, nos centrábamos mucho en la denuncia de los barrios marginales, muchos temas de prostitución, toxicómanos, y bueno, me llamaron de La Sexta para hacer Encarcelados, que la verdad que nos pareció un proyecto maravilloso a mi compañero Jalis y a mí, y bueno, conseguimos entrar. En un primer momento íbamos a hacer un programa sobre cárceles en España, pero instituciones penitenciarias dijo que ni hablar, que no podíamos entrar aquí, así que al final cambió el proyecto y decidimos conocer la realidad de los españoles que estaban encarcelados en las cárceles más peligrosas del mundo, sobre todo centradas en América Latina. Con la crisis habíamos notado que se había incrementado muchísimo el número de españoles que estaban haciendo de mulas, lo que llaman mulas, que van a estos países a por droga, muchos de ellos víctimas de desahuciados, gente que estaba en una situación muy desesperada. O sea, no eran delincuentes comunes, sobre todo lo que nos encontramos allí. Y pues había aumentado muchísimo el número de españoles que iban para allá. Así que en un primer momento el programa iba a contar las historias de esos españoles dentro de las cárceles, no iba a ser un programa de denuncia como lo que se convirtió después. Cuando llegamos allí y vimos pues que se infravaloraban los derechos humanos de una forma alucinante, decidimos cambiar un poco el formato y no solamente centrarnos en las historias de los españoles, sino a través de ellos denunciar pues que en muchas cárceles había torturas, los presos allí eran los que mandaban y no la policía, no tenían sitio para dormir, no tenían comida, había una corrupción tremenda. Y bueno, y al final surgió Encarcelados, que la verdad que ha sido un éxito y estamos muy contentos del resultado. Después intentamos hacer una segunda temporada, pero como habíamos mostrado lo que los países aquí no querían mostrar, pues no tuvimos suerte en que nos dieran más permisos para entrar en otras cárceles. Y entre el equipo de Encarcelados diseñamos En Tierra Hostil, que no sé si lo habréis visto, se emite en Antena 3, lo hemos cambiado ahora de día, mañana vuelve con Brasil. Y bueno, tratamos de reflejar a través de españoles lugares hostiles del mundo. Yo he hecho América Latina. Ahora que estamos un poco hablando también de mujeres, mi compañero Jalis, yo he dejado de ir a muchos países por ser mujer. No porque no pudiera, sino porque a mí me han parecido que eran demasiado peligrosos y yo también tengo 2 niños y estoy casada y no he querido hacerlos. Así que yo me he centrado sobre todo en América Latina. Hemos estado en Colombia, en Brasil, en Venezuela. Luego, si queréis, hablamos. La verdad que Venezuela ha sido el más complicado. Y México. Una de las cosas que más me han llamado la atención de la serie, en México, el fenómeno de las autodefensas, que son civiles normales, personas, madres de familia, amas de casa, taxistas, mujeres que han decidido coger las armas, armarse hasta los dientes y enfrentarse a los narcos, porque pues por la inacción del Estado, porque la policía, ahí hay una corrupción tremenda, y era impresionante ver a mujeres, pues ya te digo, entrevistamos a Doña Mari, que era una señora que no había trabajado nunca, que se había dedicado a criar a sus hijos y estaba en una trinchera con una AK-47 así de grande, enfrentándose a los narcotraficantes. Y nada, pues muy contentos con este nuevo proyecto y a ver si seguimos, a ver si tiene el mismo éxito que Encarcelados. Yo lo que no entiendo es a qué países has dejado de ir, porque estos que me cuentas son de lo más conflictivos, pero en fin. África, por ejemplo, a mí África me da bastante miedo. Jalis estuvo en el Congo, en las minas del coltán, viendo, el coltán es un mineral con el que se fabrican los móviles
bueno, pues para que nosotros podamos tener estos teléfonos, pues hay gente que está muriendo en las minas. Y sí, es verdad que valoramos, yo viajo con mi productora de contenidos, que es mujer también, Marcela Morales, y es verdad que decidimos pues que África era mejor no ir. Ucrania, por ejemplo, también en plena guerra. Yo lo que hago no es reporterismo de guerra, es verdad que entramos en lugares conflictivos, pero yo intento minimizar los riesgos también, y en Ucrania, por ejemplo, me daba mucho miedo ir y no fuimos. Bueno, pues ya Olga Jiménez, que sabe también de conflictos, de violencias, de callejeros, de todo, que es inspectora jefe de la escala ejecutiva del Cuerpo Nacional de Policía, que ha estudiado Derecho, que ahora sabe de protocolo, porque también organiza el ceremonial del Estado y en todos los actos institucionales, y que tiene la Cruz del Mérito Militar. O sea, todo esto nos lo vas a contar con detalle, pero me gustaría saber por qué eres policía y qué pasó cuando dijiste en casa, quiero ser policía. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, allá por el año 94, cuando finalicé mis estudios universitarios, con un gran disgusto de mi madre y una resignación de mi padre, que fue el que me inculcó la tradición y el cariño al cuerpo, decido ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía. Eran unos años también muy duros, donde, igual que ahora, existía una crisis acuciante, el paro era muy elevado. Convocaron 150 plazas de la escala ejecutiva en el Cuerpo Nacional de Policía. Y tras un año y medio durísimo, donde tuve que superar unas pruebas físicas, unas pruebas de idiomas, pruebas de conocimientos, una entrevista personal y unos psicotécnicos muy duros, pues tuve la gran suerte de que una de esas 150 plazas, donde hubo 12.000 opositores, fueran para mí. Ahí no terminó el esfuerzo. Una vez que aprobamos la oposición, ingresamos 2 años en la Escuela Nacional de Policía. 2 años donde estamos internos y donde se nos imparten múltiples materias, desde policiales hasta derecho administrativo, derecho penal, derecho civil. Y lo completamos con un periodo de 7 meses de prácticas, donde salimos todos destinados a diferentes comisarías. Y por fin, superado ese periodo de prácticas y de la Escuela Nacional de Policía, tomé mi destino, mi posesión en la comisaría local de Reus. Allí, cuando llego, el jefe lo primero que hace es sorprenderse de lo joven que era, y en una escala de mando, y realmente no sabía dónde ubicarme. Decide que le voy a dar voy a ir a Policía Judicial, porque voy a pasar más desapercibida, y le voy a dar apoyo a las mujeres de violencia de género. Por aquel entonces no existían los mecanismos judiciales y de defensa a las mujeres maltratadas. Les voy a poner un ejemplo. Allí se detenía si existía 3 agresiones, ¿de acuerdo? Con lo cual lo teníamos bastante complicado. Posteriormente, estuve allí 1 año y medio y decido pasar a la acción, y voy destinada a la Comisaría General de Información, donde estoy 8 años en labores operativas. Durante esos 8 años soy la única mujer en un grupo de 20 inspectores, donde combinamos destinos, viajes fuera de Madrid y labores de análisis en oficina. Tengo mi primera hija y necesito parar, necesito organizar un poco, porque el tema de los viajes era un poco complicado compaginar. Y me voy destinada a la División de Personal, Recursos Humanos, donde me responsabilizo de todos los destinos de los funcionarios, de los concursos generales de méritos y de las comisiones de servicio. Y ahí estoy hasta que un buen día recibo una llamada y me dicen que necesitan una persona con mi perfil, con mi carácter, y empiezo a desempeñar el puesto de jefa de protocolo en el Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, y ocupando el mismo puesto, vuelvo a opositar y asciendo de categoría a lo que soy hoy en día, que soy inspectora jefa del Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, lo ha contado así muy por encima, pero yo creo que seguramente antes me contaba
es más difícil el protocolo que a veces entrar en una casa con un arma en la mano, en una Sí, casa de bueno, delincuentes. sí, Cuéntanos alguna situación de miedo donde has pasado, no de protocolo, que eso comprendo que tienes mucha responsabilidad, pero ¿cuántas veces te has jugado el tipo de verdad y cuántas veces has tenido miedo a que te partieran la cara por lo menos o a que te pegaran un tiro? Bueno, todos los policías que se ponen un uniforme se están jugando la vida constantemente. El hecho de ser mujer, además, nos da un añadido, pues que, por desgracia, la persona que te encuentras normalmente es un hombre y sabe que, bueno, pues que existe una fuerza física que está por encima de nosotros. Y, bueno, en varias ocasiones, pues me he encontrado que, sin más, una vez, bueno, pues iba de uniforme y un delincuente, que yo no sabía que era tal delincuente, pues me silbó. Iba de uniforme, estaba trabajando. Y además íbamos en una pareja de dos mujeres. Yo le llamé, le dije que por favor que se identificara y que, bueno, que nos había faltado respeto. Bueno, se puso muy violento, muy violento. Y bueno, le comentaba a Nati, digo, me van a partir la cara o bueno, voy a tener que hacer uso del arma. La proporcionalidad en ese momento no la tenía, con lo cual estaba convencida de que finalmente me iba a partir la cara. No sé cómo, en aquel momento le pude convencer, bueno, aplacamos un poco ese genio, utilizamos quizá la psicología femenina y bueno, pues gracias a Dios no tuvimos que lamentar Porque sacar un arma es complicado, ¿no? Quiero decir que eso es en situaciones límite. Bueno, efectivamente. O sea, el Cuerpo Nacional de Policía solamente hacemos uso de arma en situaciones muy límite y, bueno, intentamos por todos los medios no hacerlo. Sí que es verdad que muchas veces en entradas y registros complicadas y demás, pues, bueno, pues sí, he tenido que hacer uso del arma. Pues porque entramos en casas de delincuentes muy peligrosos y no sabemos si en ese momento puede estar armado o no. Y bueno, simplemente para protegerte, no para hacer uso del arma, ni mucho menos. Intentamos. Lisa, tú no has tenido situaciones de violencia, pero seguramente te has tenido que enfrentar a muchos hombres en el sentido intelectual de la palabra, ¿no? ¿Tú crees que las mujeres tenemos alguna característica a la hora de ser líderes? Lo hablaban en esta reunión de las mujeres ONU. ¿Tenemos alguna característica especial que podamos aportar al liderazgo, al ejercicio del poder, a mandar, a esto que tú haces, que tienes un ejército detrás? Los buenos líderes, hombres y mujeres, usamos herramientas muy similares. Lo que pasa es que en porcentajes distintos. ¿Bien? Lo que sí que es cierto es que hay una cierta tendencia a la mujer a ser más empática. ¿A qué me refiero? A poder integrar lo que son voces a veces disonantes, formas distintas de escuchar, y de allí llegar a un consenso. Parte de esto es fisiológico y parte social. Nos enseñan desde pequeñas en el mundo desarrollado a buscar paz, buscar consenso, de no liarla. Mientras que los chicos, pues casi siempre la idea del conflicto es algo que se supone que tiene que saberse defender. En el mundo en el que vivimos, en el que, aunque España piensa que no hemos salido al mundo, el mundo ha entrado en España. Yo me acuerdo que la lista de extranjeros cuando yo llegué a España eran decenas de miles. Ahora estamos hablando de millones. Si hablamos de lo que son generaciones en el trabajo, antes era muy claro y ahora 4 generaciones con ideas muy distintas. Si pensamos en el tener que vivir en este mundo nuestro, pero mientras tanto estamos ahora mismo en streaming, no sé dónde estaremos, la verdad es que esa diversidad hace que es cada vez más importante ser inclusivo. Y la mujer tenemos una cierta tendencia a ser más incluyentes, más inclusivos, más empáticas, pero luego las herramientas para mandar son las mismas. Lo que pasa es que las mujeres que mandan en este momento no son ejemplos de mujeres inclusivas, asertivas, más sensibles que los hombres. Yo creo que el poder las transforma, ¿o no es así? Digo, mandan políticamente, es la idea que tenemos, ¿no? Me refiero Merkel, etcétera, etcétera. Bueno, Merkel justo es un caso muy interesante, entre otras cosas porque es un perfil bajo,
Es un perfil de trabajadora. Es un perfil que Merkel ha llegado donde está haciendo coaliciones. Justo es un ejemplo, lo estuve estudiando hace poco. Es un caso de una persona que ha sabido hacer coaliciones y luego, eso sí, las ideas las tiene muy claras. Y como tiene las ideas muy claras, dice vamos por aquí y no vamos para allá. Pero busca apoyos, y no nos olvidemos que esta es dentro del tema de la mujer, tuvo una posición bastante dura en contra de las cuotas. Pues ha sabido movilizarse justo ahora y Alemania está empezando a liderar la idea de que hay que tener cuotas en los consejos de administración para una mayor representación. Justo Merkel es curioso. Veo detrás de esa mano de hierro una mujer que ha buscado la coalición a lo largo del tiempo que ha estado. En las listas estas que aparecen habitualmente es la mujer más poderosa del mundo en este momento, la número 1. Y en esas 10 primeras hay 2 mujeres una es la mujer de Obama, Michelle Obama, y otra es la mujer ¿de quién era? De Bill Clinton, probablemente. ¿Hillary? No. No. Hillary no. Hillary está también. Microsoft. De la mujer de Bill Gates. ¿Cómo se llama? Sí. Belinda. Belinda Gates. ¿Sí? Entonces, de todas de las 10 que aparecen, que son todas mujeres fuertes y que ejercen la política generalmente o tienen el liderazgo en grandes empresas, las más empáticas y las más que dan el perfil de lo que tú dices respecto al liderazgo femenino son las mujeres lo cual es curioso, la de Obama y la de Bill Gates. A ver, un dato. En el último estudio de las 40 mujeres más poderosas de Forbes, y hay chinas, hay americanas, hay europeos, hay suramericanos, etcétera, empresarias. De las 40, me parece que 38 tienen una actividad, una pasión social. Es decir, de esas 40, la enorme mayoría están dedicadas a algún tipo de actividad para devolver a la sociedad. ¿Bien? ¿Por qué digo eso? Si miras los top 40, en ellos no está. Bien. Vamos a ver, el mundo de la empresa, nadie está esperando diciendo, maja, espérate que me quito yo y que te pongas tú. Es que no funciona así. Y el que está esperando que alguien se quite para asumir una posición de dirección, iros a casa a esperar porque va a ser largo. Uno no llega gracias a ir cediendo espacios. O sea, el liderazgo requiere seguirazgo y eso significa que hay que tomar decisiones, hay que dedicar recursos y no siempre las decisiones nos gusta a todos. O sea que es un deporte, como dicen, es como el fútbol americano, el rugby americano, eso es un deporte de alto contacto. Y el mundo empresarial es un mundo de alto contacto. Dicho eso, lo que sí puedes dejar es espacio para la diversidad, para políticas, no solamente para mujeres, para incorporar esa diversidad de opinión. Yo creo que no es casual que las tecnológicas tienen más mujeres en posiciones de alta dirección. Estoy pensando que estaba Amparo Moraleda, que ahora Google, HP, LinkedIn, en su momento Nokia, y puedo seguir con la lista. Hay mujeres a cargo de esas empresas. Y la forma de gestionar es diferente. Gestionen por resultados, no gestionen por estar presente, no gestionen por imponer. Es otro estilo. Pero no nos engañemos, el mundo empresarial es tremendamente competitivo. Pero por eso quizá lo de las cuotas sea una solución, porque siempre que hay alguien que tiene el poder y sobre todo la fuerza, no deja que entre nadie en su territorio. Entonces es muy difícil que, siendo el mundo estando dominado, sigue estándolo por los hombres, que dejen espacio a las mujeres valiosas. Dejarán primero espacio a los hombres torpes que son amigos antes de que entren las mujeres valiosas. Eso me parece que es de Petra Mateos. Decía que el día... No, oye, no. Decía el día que hay tantos mujeres ineptas como hombres ineptos en posición de responsabilidad, entonces está la igualdad, ¿no? Vamos a ver, el tema de la mujer en consejos o el tema de la mujer en el mundo empresarial no es, mi opinión, no es por tema de la mujer, sino es por buscar una forma de pensar y actuar diferente. Es por la diversidad de pensamiento y de actuación, porque estamos hechos de una forma distinta. El que seamos mujeres
honestamente, por ser mujeres, no añade nada. Lo que añade es nuestra forma de enfocar las cosas de una manera distinta. ¿Por qué introducir mujeres en consejos? ¿O por qué introducir extranjeros en consejos? ¿O por qué introducir gente de marketing, finanzas o recursos humanos en Telefónica? Que Telefónica hay mucho ingeniero y mucho financiero. Es precisamente para enriquecer la toma de decisiones. El tema de los consejos y las cuotas es muy discutido, muy discutido, pero yo me arrimo a una idea de Manuel Conte, que fue el que escribió el primer código de buen gobierno en España, con equipo que incluyó además a una gran mujer que es Ana María Llopis, la actual presidenta de DIA. Manuel dice, mira, esto es como los mercados regulados, ¿eh? Y él utiliza concretamente Telefónica, ya que estamos aquí, como un ejemplo. Si quieres abrir el mercado a libre competencia, durante un periodo de tiempo tienes que favorecer a los nuevos, tienes que perjudicar al que está, y acordaros, Telefónica se tuvo que trocear para dejar que otros operadores entrasen. Pasado un periodo de tiempo, entonces empieza a jugar las reglas del libre mercado y ya puedes eliminar esas diferencias. Y él asemeja la situación de la mujer en los consejos a un mercado donde hay un incumbente, que es un hombre. Su posición, que yo personalmente suscribo, es pongamos cuotas, pero precisamente para favorecer a ese mercado que no ha entrado durante un periodo de tiempo y luego los levantamos. ¿Bien? Es una manera de forzar, no la mujer, de forzar la diversidad. En España faltan extranjeros, faltan efectivamente mujeres, faltan formas diferentes de pensar, va en esa línea. Alejandra, ¿tú cada vez que sales de casa te despides de tus niños así con un poco de temor o no? No. Cada vez que sales de tu casa digo que te vas de viaje a meterte en una cárcel, en una guerrilla con gente que se dedica al narcotráfico. Es verdad que ha cambiado un poco la cosa desde encarcelados, porque callejeros, bueno, mi chico, mi marido, mi familia sabía lo que hacía y bueno, luego mis padres se asustaban un poco alguna vez pues que entrábamos en la Cañada Real o en las 3.000 viviendas, en algún sitio, incluso embarazada. Yo estuve hasta antes de parir entrevistando a toxicómanos y estando en esos sitios tan difíciles. Pero bueno, no dejaba de ser España y yo eso me lo manejaba muy bien. En encarcelados, como no sabían muy bien de qué iba la cosa, yo les había dicho cárceles en el extranjero hasta que lo vieron. Cuando lo vieron sí que se asustaron un poquillo y lo que os comentaba antes, nosotros minimizamos muchísimo los riesgos, somos cero kamikazes y da más miedo verlo desde casa. A mí me da más miedo verlo desde el sofá de casa que una vez allí. Es verdad que mis niños son pequeños, la mayor tiene 7 años y el pequeño 4. Ahora sí en el cole ya la mayor le dicen, ¿y tu madre las cárceles y en tierra hostil un poco? Y le cuento, le explico lo que hago. Pero lo llevamos todo muy bien atado, muy bien producido. Son reportajes que parece, pues es este factual, ¿no? Que vas con la cámara al hombro y parece que está todo pasando y que pasa así. Están muy editados y tiene un trabajo de producción brutal. Marcela, que es mi productora de contenidos, ella es colombiana, ha pasado la mitad del año desde Colombia produciendo in situ. O sea, si ella consigue una entrevista con la banda de criminales más fuerte de Colombia, es tiempo de negociación, ella va al terreno, habla con ellos, habla con los jefes, le cuenta qué es lo que queremos hacer y cuando ya está todo muy controladito, con el duro que dicen ahí de arriba, ha dado el permiso para que nosotras entramos y yo voy súper tranquila, que aunque estoy rodeada de sicarios que llevan pistolas y que son chavales que se dedican a matar y a descuartizar, es horrible. Que suena muy... Es verdad que es duro. Son sitios donde la policía no entra, pero nosotros vamos con el permiso del jefe de la banda. Entonces yo sé que a mí no me va a pasar nada, que estás con chavales que tienen pistola y que están drogados y que en un momento dado a uno se le puede ir la pinza y puede disparar, pero vamos muy protegidas, porque tenemos que ir protegidas. Y una pregunta desde el punto de vista policial, ¿cómo conseguís esa confianza? Que os abran esa puerta y que se fíen de vosotras y que no sepa que detrás tenéis una operación policial a gran escala donde van a terminar todos. O sea, aquí detenidos. es clave que otro día tenéis que invitar a Marcela porque de verdad que yo no he visto una cosa igual. Ella consiguió
35 accesos a las cárceles, entrar en cárceles para sacar la mierda que había dentro de las cárceles, que todo el mundo al final se preguntaba, pero ¿cómo es posible que hayáis entrado? Bueno, pues al final es llegar a acuerdos, y en algunos casos a través de instituciones religiosas que trabajan dentro y que quieren denunciar cómo es la situación, cómo se vulneran los derechos humanos o quieren conseguir. Nosotros no pagamos nunca, que es que eso es muy complicado también. Yo solo tengo grabado a fuego porque en Callejeros, yo me acuerdo cuando me contrataron, la norma número 1 de este programa es jamás le puedes dar a un duro a absolutamente a nadie. Y eso lo hemos mantenido. Y en esos países más, con las mordidas que hay, con las vacunas y con la corrupción que hay, no hemos pagado un duro. Siempre es a cambio. En el caso de las cárceles, por ejemplo, pues es que los presos no tienen ni cepillos de dientes, ni tienen pasta de dientes. En ese caso sí, les llevábamos cepillos o les llevábamos desodorantes, les llevábamos ese tipo de cosas. En otros casos, pues los propios funcionarios que querían denunciar que los presos estaban hacinados, que funcionarios morían porque hay armas dentro de la cárcel, pues entrábamos a través de los presos. O sea, son producciones muy difíciles, que luego las ves y parece que no, pero cada país es un mundo y ya te digo que lo llevamos todo mega atado. ¿Y no habéis tenido ninguna queja a nivel institucional sobre esas grabaciones? Porque al final no dejáis de estar denunciando a un gobierno, ¿no? Unas políticas luego la de gente, gobierno. o sea, por ejemplo, ahora que a mí me da mucha rabia porque hemos hecho un programa en Colombia y entonces el programa se llama En Tierra Hostil. Colombia es un país maravilloso, hay zonas que son estupendas, pero sigue habiendo pues la herencia de la violencia que ha habido en Colombia y sigue habiendo en donde entramos nosotros, que era... Intentamos buscar a los españoles que viven en esos lugares hostiles. Pues encontramos un sitio que se llama el Bronx, donde se descuartiza gente dentro, hay salas de tortura y donde se mueve millones y millones de dólares en venta de droga. Y está en el centro de Bogotá, a 2 pasos del Palacio Presidencial. Y ahí dentro encontramos un español. Y luego nos vamos a Medellín a enseñar pues lo que os he contado antes de las bandas criminales. Estamos mostrando una realidad. Luego, por supuesto, pues ahora que está Santos aquí en España, pues estarán cabreados porque ya hemos emitido ese reportaje, porque ellos llevan mucho tiempo luchando por la paz, intentando dar una visión buena del país, pero nosotros es que no, o sea, yo antes hacía Callejeros Viajeros, era una maravilla de programa, pero ahora intentamos reflejar una realidad que existe y les guste o no, pues ahí está. Y con las cárceles sí que tuvimos problemas. En algunos casos nos metimos no de extranjis, porque al final siempre conseguíamos el sello del gobierno firmado, pero luego cuando veía el reportaje era, pero ¿cómo es posible que hayamos dejado meter aquí una cámara y que hayamos dejado grabar eso? Bueno, pues ahí nos las ingeniábamos nosotros dentro. Metíamos y íbamos ahí hasta el fondo a sacar lo que nosotros queríamos. ¿Y qué defensa tenéis en caso de que a uno de estos tipos se le vaya la pinza? Y, no sé, un tío drogado que está hablando contigo. Ya te digo, ¿qué hacéis? mira, no vamos con nadie. O sea, es que no vamos, de verdad que no llevamos seguridad, es peor. Además allí, cuanto más llames la atención, o sea, ni guardaespaldas, ni seguridad, no vamos con coches blindados, vamos en camionetillas cutres. Yo me pongo en manos de Marcela, que es mi ángel de la guarda, y siempre consigue... pues dar con la clave para entrar en los sitios. Pero ya te digo, en ningún momento... En la cárcel, y yo me acuerdo de mi primera cárcel que sí que me impactó muchísimo, a mí tenía detrás una cuadrilla de presos que eran los que me iban defendiendo, o sea, ni policía ni nada. Entramos, habíamos negociado con el jefe de los presos, que había como un sindicato de presos, y el preso que mandaba era el que nos dejó pasar, y nos puso como a un mini ejército a nuestro alrededor, que iban combates, probablemente llevaban pistolas también, y ellos me acompañaron durante todo el recorrido de la cárcel, que las cárceles allí eran como pueblos, o sea, no parecían cárceles. Ayer no sé a quién le contaba, me acuerdo de un español que se había montado un puesto de pizzas dentro de la cárcel, que hacían telecárcel, le llamaban. Los presos desde la celda, y él tenía varios trabajando para él. Desde la celda encargaban, tenían móviles dentro, encargaban una pizza y ahí iba el español, preparaba la pizza en el patio y se las llevaba a la celda. Entonces ya te digo, en ese caso, por ejemplo, íbamos con 6 o 7 chavales que venían detrás nuestra y eran los que nos protegían. Yo la verdad que no, o sea que ha habido momentos que sí que he pasado miedo. Algún momento en Venezuela entrevistando a una banda de secuestradores en estos últimos de En Tierra Hostil que decías, vámonos de aquí rapidito porque estás en una situación incómoda. Pero en ningún momento he pensado, o sea, en ningún momento he sentido que mi vida corriera peligro. ¿Tú eres tan valiente como ella o no? Yo no me metería, no, desde mi condición de policía, Claro. jamás
haría lo que tú haces. Me parece, vamos, eres una auténtica heroína. No, Sí, ¿qué va? sí. Bueno, es que la policía en esos países también sabes cómo está. Que Sí. muchos, o sea, en Honduras contaban que por la mañana van con el uniforme y por la tarde se lo quitan y se dedican a secuestrar y a matar. O sea, Ya, allí pero aparte estás con un tipo de delincuencia donde la vida no vale nada, absolutamente no vale nada. No. O sea, Es verdad que somos, al ser prensa internacional, ellos también se quedan flipados. Como nos ven que venimos de fuera, les da como más respeto. O sea, imagínate que nos pasa algo, se puede liar un pollo importante. Les importa poco, ¿Y yo creo. crees que tienes ventaja por ser mujer periodista? No. Yo creo, o sea, es verdad que yo siempre he tenido muy buena relación con los delincuentes, o sea, buena relación, que me entiendo bien, o sea, que me entiendo bien con ellos, o sea, desde callejeros es como que me entiendo bien con ellos. Y a Marcela le pasa un poco lo mismo. Yo creo que incluso nos beneficia, o sea, yo creo que sabemos lo que tú decías de la empatía, a lo mejor, y que al final no les defiendo para nada, no les defiendo, pero hay veces que te tienes que poner para hacer estas entrevistas, te tienes que poner en su piel y decir, es que estos chavales, vale, son sicarios que cobran por matar, pero es que han nacido, sus padres también eran sicarios, han nacido en un barrio súper humilde, súper pobre, sin ninguna posibilidad, y han visto las pistolas en los salones de su casa desde que eran así de pequeños, y con 9 años le han dicho, si robas y si matas, te voy a regalar un reloj, un coche o una moto. Entonces, yo no les defiendo, pero que muchas veces hay que ponerse en su situación para poder sacarles lo mejor en las entrevistas también a ellos. Hombre, eso también lo hace la policía. Sí. Claro. Nosotros, mira, cuando trabajábamos en callejeros, era muy gracioso porque teníamos un Megane. Los coches que nos daban de producción eran Megane y los de la policía secreta eran Megane también. Entonces llegábamos a los barrios y no sabían si éramos callejeros o éramos secretas. Pero tú no te has tenido que infiltrar nunca en ninguna banda, ni... ¿O sí? No. Pero Infiltrar, no. conocerás compañeras tuyas que sí lo han hecho. Pues compañeras no, compañeros sí. Compañeras no conozco a ninguna y si lo ha hecho no nos lo dicen. No, nuestro servicio que se dedica a estas cuestiones jamás revelan los compañeros que han estado en este tipo de servicios. Si pasados los años, pues sí te pueden decir que han estado infiltrados en alguna u otra banda, pero es un tema que jamás lo comentamos, primero por seguridad. Claro. No se comenta. Y como decía ella, la empatía fundamental, las mujeres policías y los hombres policías, una empatía total con los delincuentes, sobre todo con las mujeres. A mí en alguna ocasión, un delincuente que estaba esposado a un banco porque, no procedía en ese momento su ingreso en calabozo, me llama y me dice, disculpa, ¿tú eres policía? Digo, sí. Dice, no puede ser, las policías no son tan guapas. Y yo le dije, ¿y ahora me sueltas, por favor? Le digo, no muchas gracias, pero mira, vas a seguir aquí hasta que te tomemos declaración y demás. Y yo cuando estaba en la universidad, que he tenido bastante contacto con la policía, Sí. no había ninguna mujer en ese momento. Tú has tenido, cuando empezaste, erais muy pocas, supongo, cuando empezaste no había muchas. ¿Has tenido una relación más de confrontación con los hombres o han sido muy paternalistas o has tenido algún tipo de discriminación? Por ejemplo, cuando te quedabas embarazada, ¿hay uniformes para policías? Bueno, En fin, ¿qué hacíais? Va por edades. En el momento en que entramos en la escuela, los compañeros al principio lo ven con gracia, pero luego cuando ven que estudias más que ellos, que sacas más notas que ellos, que haces el mismo deporte que ellos, ya te empiezan a ver como una contrincante, ¿no? Ya no te ven como una mujer, sino como alguien que como se descuiden un poco, porque no deja de ser una posición donde nos escalafonamos todos y luego número 1 pida, número 2 pida, número 3 pida. Entonces al principio la gracia, pero luego ya dicen no, ya de gracia nada. Sí, porque al final pues tenemos unas cualidades que nos tomamos mucho más en serio todo el tema de estudios y quizá un poco más responsables, más serias. Y disculpa, ¿qué es lo que me habías...? No, digo, por ejemplo, cuando os quedáis embarazadas, si hay uniformes para policías. Luego, el primer destino, pues como hace
casi 20 años, cuando entro yo, pues el comisario me ve tan joven que no sabe exactamente dónde ponerme. O sea, la niña. Yo llego a las prácticas y los compañeros me decían, la niña. Y a ver dónde ponemos a la niña, que a la niña no la pase nada. Y yo decía, la niña es policía y la niña tiene una pistola igual que vosotros. Y la niña va donde tengáis que ir. Creo que eso ya no pasa. Ya los nuevos comisarios también hemos evolucionado y ya están deseando incluso que entren mujeres, cuanto más jóvenes mejor, porque más versátiles somos. Y luego sí que te encuentras con una especie de asombro y parón cuando tú estás en actividades operativas y de repente le comunicas a tu jefe pues que te has quedado embarazada. Entonces dice, ¿y ahora qué hacemos contigo? No saben. O sea, para ellos es como un poco una decepción que ya ese rendimiento operativo que tú estás dando, donde donde viajas, donde estás haciendo servicios de noche, donde puedes hacer un seguimiento sin ser descubierta, porque luego las mujeres tenemos esa facultad y esa facilidad que nadie piensa que eres una mujer policía. Entonces, tenemos mucha más versatilidad. Yo hacía mis servicios con un compañero, éramos los dos jóvenes y todo el mundo nos asociaba como una pareja de novios, con lo cual teníamos mucha facilidad para introducirnos en determinados ambientes, pues que de otra forma no hubiéramos podido. Entonces sí que ellos es como que se decepcionan, ¿no? Bueno, y ahora, pero no por ser mujer policía, sino yo creo que eso pasaría por ser mujer. ¿Y ahora qué hacemos contigo? Bueno, pues puedes hacer de todo hasta que la tripa esté así. Pero ya es como que ellos, te apartan y, te ponen hacer unas tareas burocráticas que también, pues también hay que hacerlas, desde luego. Y en cuanto a lo que me decías de la uniformidad, pues no hay uniformidad para mujeres embarazadas. Ahora mismo la norma dice que, al cuarto mes, si se estima conveniente, la funcionaria ya no tiene por qué ir de uniforme. Por la cuestión que sea. En la ficción, todas estas series, películas, tal, ¿cuál te parece la más real y cuál seguramente habrás estado enganchada alguna, ¿no? Bueno, pues al Príncipe estoy enganchada. Lo que pasa es que, yo creo que se aleja bastante de la realidad. Gracias a Dios. Y veía la serie Policías. Había muchas mujeres. Muchas mujeres policías y sí que, reflejaban muy bien lo que era la vida cotidiana, tanto de una comisaría como de los problemas, principalmente de seguridad ciudadana y demás, fuera. Pero ahora creo que no se está retransmitiendo ninguna serie policial y me conecto a todas. Ahora mismo, sí. A todas. No puedo evitarlo. ¿Tú también, Alejandro? ¿Estabas diciendo yo también? No. No, que digo que no se me ocurre ninguna serie ahora. Ahora no. No. Nosotros es que como la policía hemos trabajado muchísimo. En Callejeros estábamos día sí, día no grabando y la verdad que es un gusto. Y sí que es verdad que hay cada vez más mujeres, ¿no? Sí. De hecho, en todas las unidades especializadas de la policía está la presencia de la mujer, salvo en el GEO, en el Grupo Especial de Operaciones. No hemos conseguido todavía que una mujer supere las pruebas, pero ha sido por eso. Se presentan mujeres, pero todavía ninguna ha pasado las pruebas. Y en las unidades de violencia de género, yo me acuerdo que grabé en Murcia y eran todo chicas. Sí, principalmente son mujeres, porque además es que los hombres no quieren estar, salen corriendo, no quieren, no es un tema que les gustan mucho más los temas operativos, robos, estupefacientes y demás. Les gusta mucho más. Sí, pero los de violencia de género son complicados cuando Claro que son complicados, pero quizá es necesaria una empatía, otra sensibilidad, donde las mujeres creo que podemos hacer un papel mucho mejor. Sí, yo me acuerdo que era horrible. Muchas veces grabábamos con ellas cuando llegaban justo en el momento que no había llegado ni el SAMUR y llegaban ellas antes. Los niños llorando, o sea, unas escenas dramáticas. Aparte, por la experiencia que yo tengo con mujeres víctimas de violencia de género, es que cuando sufren este tipo de delincuencia lo que quieren es ser una mujer a su lado, porque se nota, se calman, ven arropadas, creen que les van a atender mejor y tenemos cierta empatía con ellas que es que ellas no quieren ver a un hombre en ese momento. No. Luego ya posteriormente sí que se les pone una persona destinada en esos servicios, en las unidades de protección a mujeres, si hay hombres tanto hombres como mujeres, pero en una primera asistencia. Y muchas hacen la labor para convencerlas para que denuncien, porque muchas no quieren denunciar. No es que no quieran renunciar, es que como yo les decía en un primer momento, la policía no somos el coco.
Si denuncias, nosotros vamos a ayudarte y vamos a poner todos los mecanismos para que este problema se solucione. Pero si al día siguiente quitas la denuncia Claro. y reanudas la convivencia y se dicta una orden de alejamiento y no la cumplís, la policía no está para esto. Poco te podemos ayudar. Crista, además de ser más empáticas y más asertivas, ¿somos también más valientes las mujeres? Eso es una buena pregunta. La mujer es adverso a riesgo, en general. ¿Por qué? Porque no nos gusta fracasar. No nos gusta que nos pillen haciendo algo y que no tengamos éxito. Y en ese sentido hace que muchas veces si pensamos que, un ejemplo, y es así, si hay una promoción interna en muchas compañías, ¿bien? Y hay una lista de 3, 4, 5 requisitos para que uno se puede apuntar para promoverse, ¿vale? La mujer lee la lista de los 5 y si cumple 4, no se apunta, ni se le ocurre, o sea, se fija en lo que no tiene. Esa misma lista, un hombre mira los 5 y se fija en los 3 que tiene, por supuesto que se apunta. Es curioso, pero es así. Y eso hace que somos muy perfeccionistas. En general, el mundo empresarial, que es el mundo en el que me muevo, la mujer es muy perfeccionista. Entonces, hasta que no tengamos absolutamente todo, no arriesgamos, ¿vale? Y es una pena. O sea, parte de lo que hacemos trabajando con compañías para que haya más mujeres en posiciones de dirección, precisamente es ayudar a mujeres a vivir con menos perfeccionismo, ¿vale? Ahora, dicho eso, en el mundo de emprendedores, que es el mundo también en el que me muevo, la verdad es que las que decidimos dar un paso, no nos importa. O sea, dices, igual me la pego, no pasa nada porque luego me levantaré de esto. O mujeres que he encontrado despedidas en una compañía o en un proceso entre trabajos, toman un tiempo si pueden permitírselo. Bien, obviamente estoy hablando de una situación donde uno no está preocupado por qué vamos a comer, cómo voy a pagar el colegio a final de mes, etc. Pero en directivas toman un periodo de tiempo para reinventarse, para igual hacer algo diferente, etc. Pues los hombres no. De cabeza, lo antes posible, hacer lo mismo. O sea que la mujer es más abierta a cambiar, a evolucionar, a arriesgarnos en algunas cosas. Pero lo que nos para es ese perfeccionismo que muchas veces nos frena para avanzar. ¿Los cazatalentos serán mejores las mujeres que los hombres? Ya sé que tú ahora no te dedicas concretamente a esto, pero para seleccionar alguien, un líder, alguien que valga, tal, ¿es mejor una mujer, tiene más capacidad de selección y de intuir si alguien vale o no? Sí. Sí, me sigo dedicando a esto. Sí, me sigo dedicando a esto. De hecho, ahora mismo estamos buscando para un banco en España, a Dios gracias, un consejero, y nos han llamado precisamente porque dicen queremos una mujer. Y dentro de todos los cazatalentos que hay, vosotras estáis posicionados para buscar mujeres, ¿vale? ¿Mujeres mejor que hombre? Depende. Y yo creo que no. Lo que tenemos es... tenemos escucha, tenemos empatía y tenemos sexto sentido. Pero eso se gana con la profesión. El hombre, por otro lado, muchas veces la red de contactos, esta profesión nuestra es muy de poder encontrar a personas. Y las redes de contactos masculinas siguen siendo más potentes que las de las mujeres. El mundo de los cazatalentos, me encantaría decir que lo que nos faltan son buenos candidatos. La realidad es que siempre lo que vamos buscando son buenos clientes, empresas. Y la realidad es que la red empresarial masculina sigue siendo mucho más fuerte. De hecho, en este mundo de la empresa es cómo creo una red, cómo consigo entrar en círculos cuando yo voy a la otra puerta para hacer pis, cuando yo después de trabajar no me voy a tomar cañas ni me voy al fútbol, cuando tengo otras cosas. Es decir, las redes típicas, ni en mi colegio me iba al colegio con hombres o mis amigos son amigas. ¿Cómo genero una red
útil en el mundo empresarial que sigue siendo muy masculino. Y eso es uno de los grandes retos en las mujeres. ¿Cómo genero esa red? Y te fijas en distintas cosas, en hombres y en mujeres. ¿Eres capaz de captar? ¿En qué te fijas? Es una pregunta un poco frívola, pero te quiero decir, ¿qué te llama más la atención de una candidata o de un candidato? ¿O es lo mismo? ¿No estableces diferencias a la hora de pensar, a ver, esta es válida, no es válida? ¿En qué valores te fijas? Siempre busco una cosa que es que se conoce a sí mismo y sabe lo que quiere hacer. O sea, esto, tanto hombre y mujer, es lo que primero busco. Y los que más me frustran y los que menos fácil es trabajar son aquellos que dicen, no, yo puedo hacer de todo. Corcho, no me digas que puedes hacer de todo. Dime qué te hace a ti diferente. ¿No? Entonces, el hombre o la mujer que sabe lo que nos hace y que cada uno de vosotros es absolutamente único y diferente, pues ¿cuál es tu don? ¿Qué es lo que te hace especial? Y eso es donde hay que buscar el sí. Y saber dónde podemos decir que no. Así que en cualquier sitio, para organizaciones sin ánimo de lucro, en algunos países ayudamos a políticos. En el mundo empresarial, en el sector que queráis, es aquel que sabe lo que quiere hacer, para qué sirve y dónde se quiere dedicar y dónde no. No conviene decir que se vale para todo. Voy a pasar la palabra al público si quieren preguntar algo. Podríamos estar toda la noche, yo puedo estar toda la noche preguntando cosas, porque tengo mucha curiosidad por las tres, pero supongo que también habrá alguna pregunta por parte del público, si podemos abrir el turno de preguntas. Buenas tardes. Yo quería decir que sí hay una serie de televisión de policías. ¿Sí hay perdón? Que una serie de televisión de policías, que además es esta noche en Antena 3, y que es sobre un secuestro de una niña en un pueblo. Yo he visto solo alguno. Es verdad. Y que además hay una pareja que son policías infiltrados. Y se emite esta noche, no sé cómo se llama la serie. Pues la veré. Pues hay que llegar a tiempo. Es la serie que ha sustituido a Tierra Hostil, porque a nosotros nos han pasado mañana. ¿A qué hora? Por eso los gracias. martes. ¿A qué hora? A las 10. Sí, 10:30. Si el que en pregunta Antena. puede decir simplemente a qué se dedica, pues a Crista le da curiosidad, que está cazando también aquí. Yo quería haceros una pregunta quizás tanto a Crista como a la inspectora. ¿Qué inconvenientes en un momento determinado, cuando seleccionas a una mujer, te pone la misma candidata a ocupar un determinado puesto? Sobre todo cuando hablas de estos niveles de responsabilidad tan elevados en una empresa, ¿no? Es una pregunta porque yo siempre he pensado que las mujeres, en el fondo, no nos atrevemos por meternos todas en el saco, porque lógicamente en una empresa dedicas muchísimo tiempo a trabajar y dispones de poco tiempo, precisamente porque vives en un mundo de hombres en donde no puedes compatibilizar tu otra vida más familiar o más de mujer con respecto a tus otros compañeros, ¿no? Con los cuales compites, por llamarlo de alguna manera. Una pregunta para ti, otra para la inspectora. Antes me he fijado en un detalle que has dicho, que los policías no se prestan, y yo creo que era una respuesta a preguntas de nuestra maravillosa reportera agresiva, no se prestan a estar en los casos de violencia de género, los hombres. ¿Por qué? No se prestan, no. A lo mejor me he expresado mal. Prefieren otros destinos. ¿Y por qué crees que puede pasar eso? Pues porque es un tema muy delicado y la mujer maltratada desde el primer momento tiene un rechazo al género masculino. Y los compañeros denotan ese rechazo, con lo cual es muy desagradable querer trabajar y encontrarte con que una víctima a la cual tú vas a ayudar tiene un rechazo hacia ti. Entonces, se prestan y, si es necesario, ellos están encantados, pero sí que prefieren otros destinos. Porque creen que la mujer es más apta para ocupar este tipo de puestos de trabajo. Tiene otra sensibilidad, otra empatía emocional y demás. Y además es que yo creo que es así. Con respecto a la mujer, y vuelvo a situarme en directivos, que es mi mundo, ¿vale? La mujer y el hombre. La mujer pregunta mucho más.
Se toma la decisión en base a un montón de factores que no necesariamente tomen en consideración el hombre. Entramos antes en la pasta, hablando con hombres, andamos más rápidamente en posicionamiento a quién puede reportar y si me puedo llevar o no esta posición. O sea, eso es la conversación, es como los hombres haciendo la compra. Necesito un pantalón, entro a la tienda, compro el pantalón y salgo. Las mujeres, cuando vamos a hacer una compra, entramos, tocamos varios sitios, miramos faldas. Está demostrado, gastamos 4 veces más cuando compramos. Y pasa lo mismo en los puestos directivos. La mujer quiere saber no solamente quién es su jefe, sino cómo es su jefe. Quiere saber cuáles son las formas de actuar en la compañía. Pregunta por cultura, que es como hacemos las cosas por aquí. El tema del dinero es importante, pero casi nunca está arriba. Lo que quiere saber es para qué ella, qué es lo que va a poder aportar en esa posición y por qué ella. Y eso luego está, pues si está cerca de casa y si está, qué horario tiene, etcétera. Pero prueba en muchos más campos para averiguar si esa compañía es para ella o no. De hecho, estamos asesorando ahora a una gran firma porque no saben por qué no pueden atraer mujeres. Y su marca como empleador no es nada atractiva a las mujeres. Porque básicamente su puesta en escena es, esto es la pasta y vas a llegar a socio. Y las mujeres dicen, ¿y? Así que es mucho más redonda todo lo que es ese proceso redondo, el proceso de toma de decisión con muchos más elementos. Y a nuestra magnífica periodista yo le voy a preguntar una cosa que siempre me llama mucho la atención, efectivamente en esa especialización la que te estás dedicando en los últimos tiempos. ¿Cómo haces para que en un mundo tan tremendamente masculinizado como es el de las cárceles respeten a una profesional como tú? Joven, atractiva, etc, etc, etc. Ya te digo que no he tenido ningún problema. Es más, pasé mucho más miedo en las cárceles de mujeres que en las de hombres. Me acuerdo en Costa Rica, que además yo iba súper tranquila porque había estado en otros países muy duros y Costa Rica no sé por qué yo me imaginaba que las cárceles iban a ser mejores, que para nada, que luego fueron de las peores. Cuando llegué al pabellón de mujeres, todas las cárceles que había grabado antes eran de hombres. Cuando llegué al pabellón de mujeres, se abalanzaron todas a las rejas como leonas, que yo me acuerdo que se me había olvidado quitarme los pendientes. Y vino antes de entrar, aparte me llamó mucho la atención, porque como iba más tranquila que en otras cárceles, llegué y de repente vi eso, y vino una funcionaria, en ese caso sí íbamos con policía, y me dijo, quítate los pendientes porque te van a arrancar las orejas en cuanto entres. Y pasé mucho más miedo ahí que en las cárceles de hombres. Yo creo que en las cárceles flipaban un poco. Plan, ¿qué hace esta tía aquí con la colombiana? No daban crédito, yo creo que tardaban en reaccionar. También en Tierra Hostil pasa. En Brasil íbamos por las favelas y muchas veces miraban 3 veces como diciendo, ¿qué hacen estos? Con la cámara como Pedro por su casa. Así que ya te digo que no tuve... Y mira que nos metíamos dentro y en celdas con los tatuadores. De repente en momento había un sitio, me acuerdo, en República Dominicana que lo llamaban El Túnel, que era como si estuvieras en el rastro de Madrid, pero en la cárcel. Y ellos llevan navaja, o sea que en un momento dado que luego decías que sin darme cuenta me meten un navajazo. Y de verdad que no tuve ningún problema en ninguna cárcel. Yo creo que el valor tiene algo de inconsciencia también, porque claro, no creo que vuelvas la segunda vez a meterte en esa cárcel. Una vez... Hombre, es verdad que ya una vez... La primera fue la más dura que grabé, ¿eh? Por eso también fue como enfrentarme a la realidad así rapidito, nada más llegar. Pero, hombre, te pones nervioso porque ya sabes a lo que te enfrentas al día siguiente. Ya lo sabes. Me contabas antes lo de Brasil, ¿no? Que decidiste... Bueno, tu productora dijo, sí, vámonos rápidamente que hoy no es el día para grabar, ¿no? O sea, eso también se nota. ¿Bien? Eso se nota, sí. También es verdad que yo creo que tenemos mucha intuición. El cámara, por ejemplo, a Marcela y a mí nos dice que vamos siempre el mismo equipo y el cámara es un tío estupendo. Dice, el único problema que tenéis vosotras dos es que siempre queréis más, y más, y más, que no os conformáis con nada. Entonces él... Dice, hay veces que no estamos en peligro, pues que tenemos una secuencia increíble, lo tenéis todo, tenéis a los malos, tenéis esto, tenéis la denuncia social bestia, lo hemos grabado y nunca os conformáis. Siempre queréis y venga, y vamos a grabar más, y vamos a grabar más. Y es verdad que eso a lo mejor es un poco el fallo que podemos tener nosotras. Pero ya te digo que sí que tenemos una intuición para en muchos casos decir,
o vámonos rapidito de aquí o directamente no entramos. Hemos dejado de entrar, yo hablo de porcentajes siempre antes con Marcela. Marcela, ¿qué porcentaje de seguridad? Y me dice, un 97, entramos. Un 95, ya me lo pienso. Ahí ya el me lo de pienso. mañana es Brasil. ¿Por qué os fuisteis la primera vez de...? El de mañana es Brasil, porque íbamos a entrevistar, el reportaje de Brasil a mí me gusta mucho, es el menos arriesgado, yo creo, pero es una realidad que no conocíamos y que es algo muy inédito, y es que hemos encontrado a muchos españoles que viven ilegales en Brasil. Españoles que acaban de terminar la carrera, profesionales, arquitectos, periodistas, diseñadores gráficos, con mogollón de idiomas, gente joven que no encuentra aquí trabajo y ha decidido irse a Brasil a buscarse la vida. Trabajan, les pagan en negro, pero trabajan de lo suyo. Pues te encuentras de repente a un arquitecto y dices que en Madrid estaba currando en un bar poniendo copas y aquí trabajo de una manera ilegal, pero por lo menos me desarrollo como arquitecto. Pero claro, cobran en negro, una miseria, y muchos han acabado viviendo en favelas, porque es más barato vivir en las favelas, unido también a una especie de moda que hay, que es bastante ridícula, de vivir en las favelas. O sea, David Beckham se ha comprado ahora una casa en una favela, porque hay favelas, las que están encima de Ipanema y de Copacabana, y las que tienen unas vistas maravillosas, y se ha puesto de moda. Es increíble vivir en una favela. ¿Qué pasa? Que ahora con el Mundial y con las Olimpiadas se están militarizando esas favelas para expulsar a los narcos y limpiar un poco, pues de cara sobre todo a las Olimpiadas ahora, y se las están llevando a otras favelas más al sur. Pero muchos escapan y vuelven otra vez a esas favelas del centro de Río. Entonces ahí sigue habiendo, hay un fuego cruzado entre los narcos y la policía. Y ahí en mitad hay españoles, no te digo, pero niños pijos de Pozuelo, que de repente se han ido ahí. O sea, llama mucho la atención. Y entonces conseguimos entrevistar al Comando Vermelho, que es el comando más fuerte que hay ahora mismo en Río, que encima, claro, ellos... O sea, van a pasar por Brasil de aquí a las Olimpiadas 20 millones de turistas. Van a empezar y ahí la gente va y se pone hasta arriba. Entonces ellos pues van a incrementar el negocio, los narcos. Y también querían contar un poco, pues nos querían contar su versión, ¿no? Y su realidad. Pero como había fuego cruzado en ese momento con la policía, pues teníamos que entrar en un momento en el que supiéramos que la policía no estaba, porque la policía dispara y si ve da igual quién seas, que se puede confundir y pegar un tiro. Y justo eso, habíamos quedado con ellos arriba, en lo alto de una favela, como en un terreno selvático que había arriba, y pues eso, al entrar Marcela tuvo una sensación y dijo, no vamos a entrar, y no entramos, y al día siguiente salió en los periódicos que había habido un tiroteo en esa favela. Volvimos otro día con más calma y lo hicimos bien. O sea, ya te digo, eso sí que fue pura intuición. Olga, ¿cuál es si quiere alguien preguntar, cuál es, una curiosidad, cuál es el peor destino para una mujer policía que fiera hay narcotraficantes, terroristas, yihadistas, manifestaciones, en fin, qué sitio te horrorizaría ir? No puedo contestarte, es que ninguno. 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 De verdad, ninguno. Es que cualquier destino es bonito. O sea, siendo un profesional, cualquier destino vas a poner todo tu empeño para sacar adelante la función que te han hecho responsable de eso. O sea, no veo ningún destino. Puede ser que algunos te gusten más o te gusten menos, pero ningún destino es horroroso. Todo lo contrario. Creo que hay un mundo detrás de cada especialidad del Cuerpo Nacional de Policía. Y somos afortunados por eso. Perdón, que me he colado. A ver. Yo quería preguntar por el tema de la corrupción. Por ejemplo, en Perú hay muchísimas mujeres policías. Están renovando el cuerpo con mujeres. Y pregunté por qué y me dijeron que eran menos corruptas que los hombres. No se oye. Quería preguntar por el tema de la corrupción. De mujeres, de hombres y de mujeres en mundo de hombres. En Perú, por ejemplo, están renovando los cuerpos policiales con muchas mujeres porque dicen que son menos corruptas que los hombres. La pregunta va dirigida a dos, a Krista en el mundo empresarial y también a la inspectora jefe. Yo desconozco por qué las mujeres son menos corruptas que los hombres policías. Quizá porque nos cuesta mucho llegar a donde hemos llegado y por un exceso de responsabilidad de género. Nosotros tenemos una unidad de asuntos internos que se dedica a evitar estos temas y a detener a los corruptos en el cuerpo, que es un número muy limitado, pero que lo hay. Y me consta que mujeres prácticamente no hay
no hay ninguna. No se detiene a ninguna mujer por esta cuestión, ninguna mujer policía. Pero no te puedo contestar sinceramente el por qué. Hay un caso similar, que no es tu profesión, es el mundo financiero. Y ya que has mencionado Colombia, curiosamente en Colombia el 75% de los empleados en la banca en Colombia son mujeres. Y de hecho, cuando abrimos oficina hace 4 años, había 8 bancos precedidos por mujeres. Es un fenómeno en el mundo que no se reproduce en ningún otro sitio, lo han estudiado y al final suponen que se supone que la plata está más segura en manos de una mujer y por eso esa predominancia de mujeres en el sistema financiero en Colombia. Qué bueno. ¿Sí? Sí, hola, ¿qué tal? Mi pregunta es para Cristal. Supongo que cuando te piden cazar algún talento o algún directivo es para transformar la empresa o la cultura de esa empresa en algo más empático. Pero ¿hasta qué punto cuando te piden un talento femenino, lo hacen por pura imagen? O sea, hay también una parte de imagen, de querer mostrar al mundo que hay mujeres. No sé, pregunto, ¿se te ha dado el caso? Hace años no nos pedían específicamente mujeres. Es más, cuando yo empecé en la profesión se suponía que era hombre, ¿no? Hay varias cosas que está pasando. Por un lado están los que están cumpliendo con lo que les dicen en la casa matriz, ¿vale? La casa matriz me han dicho que hay que tener tantos de esto y tantos de esto, ¿vale? Entonces es un tic que ponen en la cajita, ¿eh? Hay otros casos donde ya saben el caso de negocio. Detrás de equipos diversos hay múltiples estudios e investigaciones que ya demuestran que esas compañías son más rentables, que son más sostenibles, que son mejores imanes para talento, que tienen mejor rotación y enganche con sus clientes. Es decir, te puedo dar todo el escenario y estaríamos aquí pasado mañana. Pero hay quien ya entiende que hay un motivo de negocio allí. No nos olvidemos que la Comisión Europea empieza a meterse con el tema de cuota porque están buscando el 75% de empleabilidad en la Comunidad Europea de hombres y mujeres. Y cuando hay un 75 de hombres y un 67 de mujeres, han dicho, como mundo, como unidad que somos, estamos perdiendo competitividad, ¿eh? Entonces te diría, sí, hay algunos que les han dicho que tienen que hacer esto, ¿eh? Y hay otros que entienden que es un imperativo. Hay un gran grupo, gran consumo, no les voy a nombrar, pero bueno, hay 2, 3 grandes marcas, es uno de ellos, es una compañía norteamericana y han decidido que a nivel mundial en sus comités de dirección para el 2020 el 50% tiene que ser paritarios, 50%, 50%. Y al presidente en España, que nos quiso encargar un proyecto de formación de arreglar los temas de las chicas, le dije que no empezaríamos hasta que no me dijera de los 11 miembros de su comité de dirección, que no hay ninguna mujer, cuáles eran los 5 o 6 que él iba a echar. ¿Eh? Bien, entonces también hay que tocar un poco suelo con estos temas. Pero, como he dicho, he venido de un banco y el banco ha dicho necesitamos tener una mujer. ¿Cuánto de eso es regulación? ¿Cuánto de eso son los inversores? ¿Cuánto de eso son los propios equipos que saben que es bueno? Me sirve todo. Me sirve todo. Pero hay profesiones que es muy difícil. Mujeres, por ejemplo, expertos en terminales marítimos de mover carga, os puedo contar las que hay a nivel mundial. No me sobran dedos en la mano. Gracias. Y porque un poquito la idea es eso, ¿no? Que cuando aterriza, es decir, cuando una mujer que transforme la cultura, no que la cultura siga siendo igual y al final se presenten cifras, ¿no? Oye, ya tenemos 50%, pero la cultura sigue igual. Yeah. Vale, gracias. Una no puede mover el mundo. Ni la Madre Teresa de Calcuta sola podía. Los números dicen que tiene que haber por lo menos 3 directivas o 3 consejeras para que haya atracción. Y te puedo contar experiencias siendo la única mujer y es verdad, es muy solitario, no se puede cambiar una cultura siendo una. Salvo que una sea presidente. Pero aún así no hay la tentación de convertirse en un hombre más cuando una mujer llega al poder o a un puesto ejecutivo, es decir, voy a ser como ellos.
El tema del liderazgo en la mujer no nace cuando una llega al comité de dirección o cuando uno llegue al consejo. Nace mucho antes. Hay una teoría que habla del laberinto. O sea, cuando la mujer opta por seguir una línea de dirección, cuando opta por un estilo de gestión, es el comité de dirección -2 o -3. Es mucho antes. Es en los 30 y pocos años cuando una elige cómo va a dirigir o cómo va a funcionar, y para eso es tan importante tener modelos diferentes. Por eso es tan importante que hay donde puedo mirar que no son todos iguales. Cuando yo estuve en una gran firma de auditoría, yo miraba hacia arriba y no había un modelo diferente. Hola, buenas. Mi pregunta es a Krista y trabajo en dirección de proyectos, soy ingeniera y quisiera ver si compartes mi opinión. Y es que sí que es cierto que las mujeres tenemos un nivel de exigencia muy alto, pero lo que yo detecto con mis compañeros es que ellos tienen mucho miedo a preguntar. O sea, parece que están compitiendo constantemente entre ellos y con un cliente, preguntas muy básicas, tienen miedo a que digan, mira qué pregunta tan básica, ¿no? Entonces parece que cuando lo preguntas tú, eres mujer, parece que no estás jugando en la misma liga, no lo toman como... Es difícil, yo noto como que no te tratan de igual a igual. O sea, entre ellos hay una competencia que contigo la puedes aprovechar para hacer ciertas preguntas, conseguir cierta información del cliente, que a ellos les resulta muy embarazoso y el cliente también lo toma como una amenaza cuando se lo está preguntando de igual a igual, como ellos ven, ¿no? Entonces no sé si, bueno, puede ser una estrategia de mujer, pero si esto es común en otros ambientes o el que ellos tengan miedo a la consulta, a que les cuestionen si no tienen conocimiento suficiente, etcétera, etcétera. Que las mujeres parece que, bueno, yo lo que quiero es saber y me da igual cómo, pero lo quiero saber. Ayuda mucho en todo lo que es servicios profesionales. O sea, eso me sirve abogadas, auditoras, ingenieras, etcétera. No es tanto lo que te dice el cliente, sino lo que no te dice. Para lo cual hay que hacer preguntas. Donde lo he observado eso, porque yo he vivido esa profesión, no nos cuesta preguntar y tenemos formas de preguntar cosas muy duras, pero sabemos empaquetarlas. Donde se nota mucho es en equipos trabajando, y donde se habla, y es cierto, es en los consejos de administración. Yo pienso en consejeros y en consejeras, y se comenta que la dinámica cambia cuando hay consejeras. ¿Por qué? Primero, leen todo antes de ir, se preparan la documentación y no les importa y preguntan. Preguntan, retan, cuestionan y no dejan pasar el status quo. Con lo cual, efectivamente, ese no me importa y yo pregunto hasta que no lo entienda, porque no es señal de que soy idiota, es una cosa muy femenino todavía. Ojalá el otro lado lo aprende también, porque así es como se enriquece. ¿Ingeniera qué? Industrial. Química. Mi hija es ingeniera química. Hola, mi pregunta era para Cristian también. Y quería saber si consideras que desde la educación se podrían trabajar competencias para conseguir que entre las niñas o las chicas se trabaje el liderazgo o algunas competencias que se consideran aptas para puestos directivos. Desde la educación básica, todo lo que es el sistema de educación. Bien, si pienso en España en general, no se enseña cómo razonar y cómo argumentar. Y esto chicas y chicos iguales, ¿vale? Posiblemente ayudaría más a las chicas en esta idea de tomar una postura y defenderlo, pero aprendemos mucho dato, pero no aprendemos a razonar. Luego, por otro lado, no aprendemos a hacer presentaciones. Eso es muy anglosajón, pero ese aspecto o incluso debates. Vamos a hacer debates donde uno tiene que tomar una postura y otra postura y puedo empezar a presentar ideas distintas. Esa riqueza de poder ponerme en distintos sitios y desarrollar una opinión propia, para mí falta en el sistema educativo español. Que hay otras cosas maravillosas en algunos sistemas anteriores, pero eso falta.
Otra cosa que no sé si es del sistema educativo de padres. El error, el fracaso, es estigma. ¿Bien? El error es solamente un camino más dentro del aprendizaje. Y el que castiguemos el error desde siempre, de los modelos, limita la creatividad, limita el que alguien está dispuesto a probar cosas. Y dentro de eso, las notas. Bien, yo era la típica niña de sobresalientes durante toda la carrera, posgrado, lo que queráis. Pero el estar siempre pegado a una nota externa pone nuestro valor en manos de externos. Y esto tanto para chicos como a chicas, pero nos pasa mucho a las mujeres que nuestro valor sube y baja, como la bolsa, según las notas que nos han puesto. En el cole, en casa, mi suegra, en el trabajo, etc. Así que, bueno, eso. Otras cosas que nos falta. No estudiamos derecho, deberíamos estudiar derecho. No estudiamos estructura empresarial ni fiscal. Son cosas que necesitamos ya de mayor. Y tengo que seguir abogando porque sigamos estudiando cultura, arte, música, etc. Porque nos hemos deshumanizado mucho. Hola, quería hacerle una pregunta a Krista. Oí la semana pasada en un programa de radio, perdonadme, pero no me acuerdo qué estudio era, pero era un estudio reciente, que a igual puesto de trabajo en la empresa privada, las mujeres cobraban un porcentaje como un 25 o un 30% menos de salario que un hombre. Quería saber si tú tienes conocimiento de que eso sea una realidad en el mundo que tú conoces. La brecha salarial, que es como se llama en plan formal, existe. Según en qué profesiones es mayor o menor. Es curioso como además hay una cierta feminización de algunas profesiones. Enfermeros, maestros, farmacéuticos, donde hay una predominancia de mujeres, los salarios medios, a lo largo del tiempo, han ido bajando. Es curioso, pero es así. La brecha salarial es curiosa. Hay una parte, hay que estudiar por qué. ¿Quién toma reducciones de jornada? Mujeres. ¿Quiénes toman normalmente las bajas maternales? Las mujeres. Con lo cual, los números absolutos, hay algunos motivos por los que ingresamos menos en la vida. Ahora bien, dejado eso aparte, donde se nota la diferencia especialmente son los variables, el famoso bono, y los criterios para el bono. En los criterios para el bono, y es otra área donde nuestra área de consultoría trabaja mucho en objetizar, todavía se toma decisiones en ese variable de que este chico es majísimo, y además muy comprometido. ¿Cómo lo sabes? Pues que se queda hasta cuando haga falta, ¿no? O que además, oye, qué majo. ¿Por qué? Pues mira, porque también es al Athletic. Yo qué sé, pero son decisiones nada basadas en resultados. Bien. O porque uno piensa que lleva los colores. ¿Por qué lleva los colores? Porque viene los sábados, viene los domingos, hace lo que hace. Eso lo he encontrado en grandes corporaciones multinacionales. ¿Qué hace? Que el bono, la parte variable, muchas veces vemos que hay un sesgo. Y no es un sesgo necesariamente consciente. Existen algo que se llaman sesgos inconscientes. Piensan que están pagando igual. Pero la realidad es que se toman esas pequeñas decisiones que son micro inequidades y hace que el cómputo sea menor. Y además se encuentra muchas veces por el cúmulo de las promociones. Tú estás hablando de la misma posición. Pues hay veces que cuando llega una promoción interna a alguien, va arrastrando salarios menores. Y sí que es cierto, en España en los años estos recientes de crisis, la media de salarios ha bajado probablemente un 30% en directivos. ¿Bien? Con lo cual, si la chica tampoco ha levantado la mano, tampoco ha pedido la subida, porque no pedimos subidas. ¿Por qué no pedimos pasta? Pues no pedimos pasta. Y si no pide, pues no se lo damos. Con lo cual, la brecha es real, existe.
y normalmente no son posiciones de entrada, ¿no? En América Latina sí hay en posiciones de entrada, es escandaloso. Normalmente es cuando uno va escalando dentro de la compañía. No, las dos últimas porque ya se nos hace tarde. Hola, buenas. A ver, yo quería poner sobre la mesa un poco la idea de cómo pueden influir los medios de comunicación en la idea que tenemos sobre la violencia de género. Estaba pensando yo, por ejemplo, yo he visto en un telediario cómo dan la noticia de la muerte de una mujer a manos de un hombre en 15 segundos y me hablan del tiempo 20 minutos y media hora de los deportes. Quería saber un poco qué opinión podéis tener y luego otro pensamiento que se me estaba ocurriendo un poco más dirigido a la inspectora jefe. Por ejemplo, el tema del terrorismo es un tema que se trata, el terrorismo me refiero al fenómeno del yihadismo o a ETA incluso, se trata como con mucha más rabia y con mucha más indignación que lo que puede ser la violencia de género, la muerte machista, ¿no? Y vemos datos que son asombrosos, que son comparables al terrorismo. Entonces, me da mucha curiosidad cómo se toma en el cuerpo de policía esta idea, ¿no? De cómo puede ser que en el mes de enero de 2014 haya muerto, pues no me acuerdo bien de la cifra, me la voy a inventar un poco, pero bueno, una barbaridad y cuando matan a una sola persona se hace como un boom, ¿no? No defiendo a ninguna de las dos cosas, pero sí que me sorprende la manera en la que nos lo planteamos. Sin más, un poco reflexionar en alto y si queréis comentarlo. Para el Cuerpo Nacional de Policía, lo mismo es una muerta asesinada por violencia de género que por atentado terrorista. Para nosotros son víctimas exactamente lo mismo. Otra cosa es como mediáticamente se trate en los medios de comunicación por la escaleta y demás, pero para nosotros son víctimas igual. Es más, se ha creado una unidad nueva de violencia de género y posiblemente se cree una nueva comisaría general solamente destinada a eso. Así que fíjate si el Cuerpo Nacional de Policía es importante, la violencia de género y los fallecidos exactamente lo mismo. Tanto nos duele una fallecida por violencia de género que uno por atentado terrorista. Quizá crea más expectación el atentado terrorista, pero para nosotros es exactamente lo mismo. Yo no sé lo que piensas tú, Natibel. Es verdad que Sí, respecto a los medios se ha avanzado de una manera asombrosa en los últimos años porque ha habido intención, ha habido reuniones, ha habido protocolos, ha habido decálogos para tratar el tema de la violencia de género en los medios de comunicación. Los cambios se producen muy lentamente porque la inercia es, pues en muchos programas y en muchos medios, el espectáculo y entonces ha habido que luchar contra mucho impedimento. Hace tiempo, incluso en algunos programas, de cuyo nombre no quiero acordarme, de televisión, se pagaba a mujeres para que confesaran que habían tenido problemas de violencia, famosas, etcétera, etcétera. Hubo un caso muy conocido que luego la mataron a ella después de Bueno, salir Ana Orantes, el caso de Ana Orantes, que salió contando que su marido la amenazaba, tal cual, y al día siguiente la quemó viva. O sea, murió quemada, ¿no? Y se ha avanzado mucho desde entonces. Es decir, que ahora se pone el número para llamar, para denunciar los casos de violencia de género. Ya no se hacen esos despliegues de entrevistar a todo el mundo y diciendo, pues era muy buen tipo, pues no, pues era un señor muy majo, pues eso ya no se hace. O sea, se va avanzando lentamente porque hay que luchar contra muchas cosas, pero yo creo que la mayoría de los medios son conscientes de que es un tema que necesita un tratamiento especial. Sí, yo creo que es muy difícil y al final es verdad que estos temas suelen salir en programas un poco de sucesos, ¿no? Que tienen como un punto sensacionalista y al final es el morbo de lo que está diciendo Natibel un poco, de hablar con la familia, de cómo era y todo esto, y es muy delicado. A mí, por ejemplo, yo hice un reportaje, un especial sobre violencia de género, me costó 2 años que mi jefa me lo comprara, porque es como que hay miedo a ver cómo se hace, con mucha delicadeza, o sea, es un tema yo creo que muy, muy delicado, la verdad. ¿Ya la última? Sí. Natibel ha empezado diciendo que haciendo un poco de historia, 100 años atrás de cómo empezó la historia, todas se han hablado de las barreras que se han ido saltando, sobre todo legislativas y de organización, y yo os quería preguntar ¿dónde están realmente las barreras
para que no se haya avanzado en 100 años verdaderamente mucho, están fuera o dentro de los hogares? Porque vosotras mismas, cuando habéis empezado a presentar, yo trataba de imaginarme 4 hombres presentándose, nunca hubieran dicho qué hijos tienen, de qué años, cuándo, cómo cambiaron sus circunstancias, porque afrontaron ellos también son padres, y nunca jamás he oído a uno que represente un momento de cambio. Es decir, pues para cuando yo tuve un hijo, como decía Alejandra, claro, me tuve que plantear que no iba, no sé, cuando la comisaria... Es decir, las barreras están dentro del hogar, las más importantes, o están fuera. Yo es que en mi caso, o sea, somos 4 hermanas, mis padres han trabajado los 2 exactamente igual desde que éramos pequeñas, y yo con mi marido, por ejemplo, mi marido tiene una empresa, es socio de una empresa grande y trabaja un montón, pero es que hacemos exactamente los 2 al 50%. No sé si esto es lo normal o no. O sea, yo viajo y el que se ocupa o sea, es verdad que tenemos ayuda en casa porque los 2 trabajamos bastante, pero cuando yo viajo él se ocupa de los niños. O sea, nos ocupamos exactamente igual. Entonces yo en mi caso también lo he mamado desde que era pequeña con mis padres, y yo creo que también por eso me va bien. Las barreras están en toda la tribu, como dicen, el proverbio africano, ¿no? Sí. Las barreras no están solo dentro del hogar, están fuera, están en los que ejercen el poder, tratan de limitar lo que decía yo antes, de no repartirlo, porque son insaciables, y hay barreras internas también, el techo de cristal famoso que tenemos las mujeres. Hay muchas barreras, pero de todas formas no digas que no se ha avanzado, porque a pesar de que seguimos pidiendo igualdad de derechos, horarios más flexibles, etcétera, etcétera, pues la verdad es que desde que vino Crista a España en el año 75 hasta ahora, esto es otro mundo completamente distinto y muy favorable para las mujeres en comparación con lo que yo he vivido, lo que tú has vivido, donde no teníamos derechos realmente. Ahora tenemos derechos sobre el papel, tenemos la igualdad de derechos. Hay todavía discriminación, pero podemos protestar, podemos denunciar, podemos hacer tantas cosas que antes no hacíamos, que realmente se ha avanzado mucho. Sí, y yo creo que al final lo que tenemos que buscar es un equilibrio. Para que las mujeres avancemos, tiene que estar el equilibrio laboral y el equilibrio familiar, pero eso lo tenemos que buscar, no podemos echar la culpa a la sociedad, eso lo tenemos que buscar nosotros, saber lo que queremos y hasta dónde queremos llegar con ese equilibrio. Y ya por último, decías que efectivamente si hubieran sido 4 hombres hubiera sido totalmente distinta este debate, esta mesa redonda. Yo lo que aspiro es que cuando seamos iguales los hombres hagan lo mismo que hemos hecho nosotras hoy. Yo me acuerdo en un programa de radio que estuve durante un tiempo entrevistando y había un periodista que preguntaba siempre, pues la primera fiscal que hubo mujer, le preguntaba, ¿y cómo puede hacer compatible, porque tenía muchos hijos, su vida profesional con los hijos y tal? Y yo lo hacía siempre. Me acuerdo cuando Eligio Hernández le nombraron fiscal general del Estado, como tenía la familia en Canarias, yo le pregunté, ¿y cómo puede hacer compatible su vida laboral con su vida familiar? Y se quedó perplejo. Me dijo, ¿perdón? Y dije, no, ¿qué hace para ocuparse de su familia que vive en Canarias? ¿Qué hace? ¿La ha abandonado para ser fiscal? Entonces, al final no sabía muy bien qué decir, pero yo hacía siempre esa pregunta a los hombres, porque realmente forma parte de nuestra identidad, y ojalá cuando haya 4 hombres aquí hagan un debate con la misma sensibilidad, contando la realidad. Lo que pasa es que hay hombres que tratan de obviarla. Ya hay muchos más que no. Bueno, pues nada más. Agradecerles. Bueno, es uno de los debates que más me ha interesado como moderadora, y yo me hubiera gustado más estar allí que aquí, pero gracias a las 3, de verdad. Gracias a ti, nuestras hijas y nuestras nietas sean capaces de tener este nivel profesional y humano combinado como vosotras 3. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.